¿Y esa línea? Muchas veces, cuando vemos representaciones de una recta en un plano cartesiano, ¿realmente sabemos qué es? A veces simplemente pensamos que no es más que un dibujo o una manera de que algo se vea más atractivo a la vista. Pero, si aprendemos realmente qué es y para qué nos sirve, veamos el siguiente problema. Supongamos que queremos hacer un viaje por varios lugares de nuestro país y resulta que la mejor decisión en este momento es rentar un carro grande. A la primera agencia a la que acudimos nos cobran 30,000 colones solo por el alquiler del vehículo, más 4,000 colones por cada kilómetro que recorramos. Entonces, hagámonos una idea de cuánto dinero estamos hablando. Tomando en cuenta los datos que nos brindó la agencia, tenemos que sin salir de ella ya gastamos 30,000 colones. Y por cada kilómetro adicional que recorramos, vamos a tener que pagar nuestra cuota inicial, más 4,000 colones. En el primer kilómetro tendríamos que pagar 34,000, en el segundo 38,000, en el tercero 42,000 y así sucesivamente con los kilómetros que queramos recorrer. Una forma más sencilla de darnos una idea de cuánto tendremos que pagar será viéndolo de una manera tabular. De esta manera podemos notar que siempre pagaremos 30,000 colones más 4,000 por la cantidad de kilómetros que recorramos. A estos 4,000 colones los llamaremos pendiente, ya que es el monto fijo que acompaña nuestra variable independiente. Notemos que nuestra variable independiente es la cantidad de kilómetros que decidamos recorrer, ya que eso es a elección libre de nosotros. Y si representamos esta cantidad de kilómetros por una variable x, tendríamos una expresión de la forma 4,000x más 30,000. ¿Se te hace conocida esta forma? Es la forma que conocemos usualmente como la función lineal. En el colegio nos decían y igual mx más b. Viéndolo de esta forma y utilizando la tabla generada anteriormente, podríamos ver una representación gráfica como la siguiente. Partiendo del plano cartesiano y tomando en cuenta los puntos hallados en la tabla, podemos darnos el eje X como los kilómetros recorridos y el eje Y como el total a pagar. Tomando esto en cuenta, podemos empezar a trazar los puntos en el plano cartesiano y nos daremos cuenta que podemos dibujar una línea entre ellos. Ahora bien, ¿qué pasa si buscamos otra agencia y nos da diferentes precios? Veamos lo siguiente. Encontramos una agencia B en la que nos dan que el alquiler de un carro son 50,000 colones, pero por kilómetro recorrido son 1,500. Haciendo el mismo análisis que hicimos con la agencia anterior, tendremos que sin salir de la agencia ya tendremos que pagar 50,000 colones y por cada kilómetro que recorramos tendremos que pagar 1,500 adicionales. De manera que podremos generar una tabla nueva como la siguiente, en la que se nos indica la cantidad de kilómetros y el total a pagar. ¿Tienes idea cómo cambia su representación gráfica con respecto a la gráfica de la agencia anterior? Veamos lo siguiente. La pendiente nos puede dar una señal de que su gráfica será un poco más cercana hacia el eje de las abscisas. Veamos la graficación de ambas agencias. Teníamos ya la gráfica hecha para la agencia A y trazamos los puntos de la agencia B. Podemos trazar una recta que los contenga. Ahora bien, un punto importante a considerar es que hay un punto en el que estas rectas chocan. Este punto será en el kilómetro 8. Notemos que a partir de ese punto, la gráfica de la agencia A se coloca por encima de la gráfica de la agencia B. Esto quiere decir para nosotros que si vamos a recorrer más de 8 kilómetros, nos sería más rentable contratar a la agencia B, que aunque en un principio nos podría parecer más caro, después de cierta cantidad de kilómetros es la mejor opción para ahorrarnos un poco de dinero. Ahora bien, con esto podemos ver que la pendiente es importante. La pendiente, en este caso, nos puede dar una señal clara de qué es lo que más nos conviene decidir. Por eso decimos que la pendiente es importante. Entonces,
La constante b también es importante. Veamos que la constante b determina el punto de corte de la recta con el eje vertical y. En las gráficas que teníamos, llamando a la gráfica de la agencia A como f de x y la gráfica de la agencia B como g de x, notamos que en la gráfica de la agencia A, nuestra constante B era 30.000 y casualmente es el punto donde interseca con el eje Y. En la gráfica de la agencia B, nuestra constante B era 50.000 y es el punto donde interseca con el eje Y. Quiere decir que si en una función lineal nuestra constante b es 0, esa gráfica partirá del origen. De esta forma podemos observar que si entendemos la función lineal, ella nos ayudará a tomar decisiones relevantes. Todo esto si comprendemos por qué es importante conocer esa simple y sencilla línea.